Mi nombre es Efraín Garza Vega, del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Unidad de Distancia de Soto la Marina, de la asignatura Física, con el asesor, el licenciado Esteban Requena Ovalle. Eh, el tema a exponer será la clasificación de columnas 4.3. La columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga de la edificación, de una edificación. Es utilizado ampliamente en la arquitectura por la libertad que proporciona para distribuir espacios al tiempo que cumple con la función de soportar el peso de la construcción. Esto es un elemento fundamental en el esquema de una estructura y la adecuada selección de su tamaño, forma, espaciamiento y composición influyen de manera directa en su capacidad de carga. Pues bien, en sí, una columna es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que su sección sea circular. Cuando es cuadrangular recibe el nombre de pilar. Aquí podemos observar en las imágenes cuando es cuadrangular, que tiene el inciso A, ese es un pilar. Y es columna cuando es circular. Aquí podemos ver una diferencia de una columna y solo un poste. Esto se diferencia de un poste corto sometido a compresión, el cual, aunque esté cargado excéntricamente, experimenta una flexión lateral despreciable, aunque no existe un límite perfectamente definido sobre el elemento corto y columna. Se suele considerar que un elemento a compresión es una columna si su longitud es más de 10 veces su dimensión transversal o menor, o área o grosor de la misma. Como elemento de la arquitectura, las columnas se clasifican de distinta manera según el vínculo que mantengan con el resto de los componentes de la estructura. Aquí tenemos la columna aislada o la exenta, que esta es la que se encuentra separada de cualquier elemento vertical de la edificación. La que no es tangencial en su altura, ni está adosada a ningún otro elemento de la construcción. La columna exenta, también llamada aislada, se coloca separada con respecto a los elementos verticales, entrando tan solo en el contacto con los horizontales, el suelo, el entablamiento, etc. Se utiliza habitualmente en galerías, claustros y espacios porticados. Estos los podemos ver como los que están en la imagen en los porches de nuestras casas, es donde más pues habitualmente están. También está la columna adosada. Esta es la que no es independiente, se encuentra incorporada o parcialmente embutida en un elemento constructivo vertical, un muro o pilar sin dejar espacios entre ambos y sobresaliendo más de la mitad de su diámetro. Cuando alguna de sus piezas se introduce en el elemento al que está adosada, forma parte de ambos. Se le clasifica además de embebida, entregada o de media caña. Aquí podemos ver unas imágenes de la columna adosada. También está la columna embebida, esta es la que está ligada real o aparentemente al muro o elemento arquitectónico en el que está integrado. Generalmente sobresale de este elemento más de la mitad del espesor de la columna. Aquí podemos ver también unas imágenes. Los elementos que forman la columna estas columnas suelen estar formadas por tres elementos que son el capitel, el fuste y la basa. En la arquitectura clásica, el fuste descansa sobre la basa y el elemento que sostiene la columna
reposa sobre el capitel. Las proporciones y decoración de estos elementos se rigen por órdenes arquitectónicos. Pues bien, una columna ideal es un elemento homogéneo de sección recta constante, inicialmente perpendicular al eje y sometido a compresión. Sin embargo, las columnas suelen tener siempre pequeñas imperfecciones de manera del material y fabricación, así como una inevitable excentricidad accidental en la aplicación de la carga. Existen diferentes tipos de columnas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la de concreto, que es la que usan pues más habitualmente para la fabricación de casas. Las columnas de concreto armado pueden ser de tres tipos, que son elementos reforzados con las barras longitudinales y sunchos, elementos reforzados con barras longitudinales y estribos, elementos reforzados con tubos de acero estructural con o sin barras longitudinales, además de diferentes tipos de refuerzos transversales. También está la de piedra, que estas de piedra pues ahora ya no se utilizan mucho. Los antepasados se podría ver esta utilización porque pues no existía lo que era el concreto ni nada de eso. Las de acero. Las columnas de acero pueden ser sencillas, fabricadas directamente con perfiles estructurales, empleando como elemento único, o de perfiles compuestos, para los cuales se usan diversas combinaciones como las viguetas en H, en I, la placa, la solera, el canal y el tubo, y puede ser también el ángulo de lados iguales o desiguales. Aquí también podemos ver las de madera, que las columnas de madera pueden ser de varios tipos: maciza, ensamblada, compuesta y laminadas, unidas con pegamento. De este tipo de columnas, la masilla es la más empleada. Las demás son formadas por varios elementos. Las columnas se suelen dividir en dos grupos, en largas e intermedias. En algunos casos, los elementos cortos sometidos a compresión se consideran en un tercer grupo, que es columnas largas, columnas de longitud intermedia, columnas en carga excéntrica, columnas cortas en carga excéntrica. Aquí podemos ver el arco que se puede hacer en una de las diversas columnas, pero para eso también se puede hacer una medición. Las columnas con varios tipos de soporte, pues una columna es un elemento sometido a compresión, el cual es lo suficientemente delgado respecto a su longitud para que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o bandeo ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento. En esto se diferencia de un elemento corto sometido a compresión, el cual, aunque esté cargado excéntricamente, experimenta una flexión. Aquí podemos ver en la imagen cuando se somete la fuerza, la flexión de la columna. Con el objeto de compensar esto, se utiliza la ecuación de Euler, una longitud denominada longitud efectiva. Euler dice que la longitud efectiva LE, la cual representa la distancia entre dos puntos de la columna en los cuales el elemento flexión es nulo, y se puede determinar mediante la relación LE es igual a K por L, donde K es el efecto de corrección de la longitud efectiva y está tabulado por distintas condiciones de apoyo de columnas.
la fórmula de esto, de manera que la ecuación del esfuerzo crítico en una columna quedaría plantada de la siguiente forma. Aquí podemos ver la fórmula. Los valores de K para las condiciones de apoyo más comunes se ilustran en la figura. Y aquí podemos ver de más cerca la imagen. Esto viene siendo lo que es la medición de pandeo y de las columnas, que son las de articuladas, la primera, articulada empotrada, la segunda, libre empotrada, la tercera, empotrada, la cuarta.